El mensaje duró 47 segundos. No era para mí. Y en esos 47 segundos escuché 20 años de una manera que no había podido escucharlos antes. Era un martes por la tarde. Sergio Montoya revisaba los documentos para la reunión de cierre del jueves cuando sonó la notificación. Un mensaje de voz de Andrés, 47 segundos. No era inusual. Andrés siempre mandaba audios. Era su manera de comunicarse, rápida, directa, sin el esfuerzo de escribir. Sergio había recibido miles de mensajes de voz suyos en 20 años. Algunos eran sobre clientes, otros sobre decisiones, muchos sobre cosas sin importancia. Puso el auricular al oído y dio play. Los primeros 5 segundos eran ruido de fondo. Coche en movimiento, quizás. Luego la voz de Andrés, con ese tono que Sergio conocía desde que tenían 22 años. Sí, Miguel, escúchame. Antes de que firmen el jueves, necesito que el traspaso de Martínez y Asociados esté registrado a nombre de la nueva sociedad. Si lo dejamos para después de la disolución se complica. La cartera de Sergio también. Sí, toda. Eso lo podemos hacer antes de que él revise los términos finales. El tipo no va a... El audio se cortó. 47 segundos. Sergio quitó el auricular del oído. Miró el teléfono. El mensaje venía del número de Andrés. No había texto previo, solo el audio. Lo escuchó de nuevo. Luego una tercera vez. Luego lo guardó en el bolsillo y siguió revisando documentos durante 3 minutos antes de que sus manos dejaran de moverse solas. Sergio y Andrés se habían conocido en la universidad. Primer año, misma carrera, mismo grupo de prácticas. Eran distintos en casi todo. Andrés hablaba primero y pensaba después. Sergio hacía lo contrario, pero esa diferencia había funcionado durante décadas como una maquinaria bien ajustada. La empresa la fundaron a los 22, con 800 euros entre los dos y un contrato que redactaron ellos mismos porque no tenían dinero para un abogado. Empezaron asesorando a pequeñas empresas de su ciudad. En 5 años tenían 30 clientes, en 10, 120. En 20, una estructura de 18 personas, oficina propia y una reputación en el sector que era sólida, precisamente porque los dos la habían construido con cosas distintas. 2 años antes, habían decidido cerrar. No fue dramático, fue honesto. El mercado había cambiado, ambos tenían más de 50 años y el esfuerzo que requería mantener el nivel ya no era proporcional a lo que cualquiera de los dos quería dar. Lo hablaron en una cena, lo consultaron con el abogado de la empresa y empezaron el proceso de disolución acordada. Fue un proceso largo y técnicamente correcto. División de activos, revisión de contratos, notificación a clientes. Andrés gestionaba las reuniones con clientes clave, porque tengo mejor relación con ellos, dijo, y Sergio aceptó porque era verdad. Sergio revisaba los números, los contratos, los activos. Nunca hubo una pelea. Sergio siempre había interpretado eso como señal de madurez. 2 adultos, 30 años de amistad, capaces de cerrar una sociedad sin destruirse. El martes por la tarde, con el teléfono en el bolsillo y el mensaje de 47 segundos grabado en la memoria, Sergio revisó esa interpretación. Quédate conmigo. Porque Sergio no llamó a Andrés ese martes, no llamó al abogado, hizo algo distinto, algo que solo hace alguien que lleva 20 años conociendo a una persona y entiende exactamente qué va a pasar cuando ponga esa grabación sobre la mesa. Esa noche, Sergio abrió el archivo compartido de documentos de la empresa. No buscaba nada en particular, o quizás sí, pero no quería nombrarlo todavía. Fue a la carpeta de contratos del año 2020. Revisó los documentos cronológicamente, facturas, acuerdos de servicio, renovaciones. Y entonces, en marzo de 2020, encontró un archivo que no había visto antes. El nombre del archivo era Acuerdo Confidencialidad ABBI Personal. Las iniciales AB eran las de Andrés Villalba. Sergio lo abrió. Era un contrato de confidencialidad y acuerdo de colaboración.
2 páginas. Firmado entre Andrés Villalba, a título personal, no como representante de la empresa, y una consultora competidora que operaba en el mismo sector y con la que habían perdido 3 licitaciones importantes entre 2019 y 2021. Fecha de firma: 12 de marzo de 2020. Sergio leyó el contrato completo. No era un acuerdo de empleo, era un acuerdo de colaboración estratégica, una fórmula que significaba, en la práctica, que Andrés compartía información sobre clientes, metodologías y procesos de su propia empresa con la competencia, a cambio de una compensación mensual que el contrato describía como honorarios de asesoría. Marzo de 2020. Sergio recordó marzo de 2020 con una precisión que le sorprendió. Era el mes en que habían tenido la conversación más difícil de los últimos años. Sergio quería aumentar su participación accionarial, creyendo que reflejaba mejor el trabajo operativo que hacía. Andrés le dijo con esa voz calmada que tenía para las malas noticias: la empresa no puede permitírselo ahora mismo, los números no dan. Sergio buscó en los extractos bancarios de ese trimestre. En el extracto de marzo de 2020 había una transferencia entrante a la cuenta personal de Andrés. Concepto: honorarios consultoría estratégica, importe 11.400 euros. Luego otra en abril, otra en mayo, 34.000 euros en el segundo trimestre de 2020. El mismo trimestre en que la empresa no podía permitirse ajustar la participación de Sergio. Sergio cerró el ordenador. Se quedó en la oscuridad de su despacho durante un tiempo que no calculó. Luego sacó el teléfono del bolsillo y escuchó el audio una 4ª vez. La cartera de Sergio también, sí, toda. Eso lo podemos hacer antes de que él revise los términos finales. Sergio pasó el miércoles sin comunicarse con Andrés. Andrés le mandó un mensaje por la tarde: todo listo para mañana, con ese tono despreocupado que tenía, el mismo que tenía para todo, incluso para esto. Sergio respondió sí, una sola palabra. Esa noche, Sergio preparó lo que iba a llevar a la reunión, no como quien prepara munición para una batalla, como quien organiza documentos para una conversación que debería haber ocurrido hace tiempo. El audio en el teléfono, el contrato de confidencialidad impreso, el extracto bancario con las transferencias de 2020 resaltadas y el contrato original de la empresa, el que habían redactado ellos mismos con 800 euros y sin abogado a los 22 años, donde figuraban los derechos de ambos sobre la cartera de clientes de manera explícita. Sergio no llamó a su abogado para avisarle de lo que tenía. No porque quisiera resolver esto fuera del ámbito legal, la dimensión legal tendría su momento, sino porque había algo que necesitaba ocurrir primero en esa sala, entre los dos. Después de 30 años, Andrés le debía una conversación real. No con intermediarios, no con abogados, no con el lenguaje aséptico de los procesos mercantiles. Una conversación en la que Sergio pusiera las cosas sobre la mesa y Andrés tuviera que elegir si iba a seguir siendo la versión de sí mismo que había sido durante 2 años de disolución, calmado, correcto, razonable, o si iba a ser quien realmente era. Sergio quería ver cuál de los dos aparecía. Sergio entra a esa reunión con el audio, el contrato y los extractos. Andrés no sabe lo que le espera. Cuéntame abajo, ¿tú habrías ido al abogado primero o habrías hecho lo mismo que Sergio? ¿Mirarlo a la cara antes de nada? Quiero leerte. La reunión de cierre era en la oficina de su abogado compartido. Una sala con mesa ovalada, 4 sillas, una ventana con vista a un aparcamiento. Andrés llegó primero. Estaba sentado cuando Sergio entró. Traje, café, teléfono boca arriba sobre la mesa. Como siempre, levantó la vista y asintió con esa cabeza. Sergio. Sergio dejó el maletín en el suelo. Se sentó. El abogado empezó con los puntos del orden del día. Sergio escuchó los primeros 5 minutos sin intervenir. Cuando el abogado llegó al punto de la distribución de la cartera de clientes,
Sergio levantó la mano. Antes de continuar con ese punto, quiero reproducir algo. Sacó el teléfono, lo puso en el centro de la mesa, buscó el audio. 47 segundos. La voz de Andrés llenó la sala. Cuando el audio terminó, nadie habló durante un momento. Andrés miró el teléfono, luego miró a Sergio y dijo algo que Sergio no esperaba. No una negación, no una excusa, no una explicación. Sabía que ibas a encontrar algo. Esas 6 palabras cambiaron la textura de todo, porque no era la respuesta de alguien sorprendido. Era la respuesta de alguien que había calculado la posibilidad de ser descubierto y había decidido continuar de todas formas. Sergio puso el contrato de confidencialidad sobre la mesa, luego el extracto bancario, luego el contrato original de la empresa con la cláusula de cartera de clientes subrayada. No dijo nada, esperó. Lo que ocurrió en los siguientes 40 minutos fue lo que ocurre cuando una sala de reuniones deja de ser el lugar donde se firma un acuerdo y se convierte en el lugar donde 2 personas que se conocen desde siempre se ven por primera vez sin la capa de lo que quieren ser el uno para el otro. Andrés no negó nada. Explicó con esa fluidez que siempre había tenido que el acuerdo con la competencia había sido una medida de seguridad personal ante lo que él veía como una empresa que iba a cerrarse de todas formas. Que la cartera de clientes era su relación, su trabajo de décadas. Que Sergio siempre había manejado los procesos internos y que los clientes eran su dominio. Sergio lo escuchó todo sin interrumpir. Cuando Andrés terminó, Sergio dijo 3 cosas. Primera, que el contrato original de la empresa establecía de manera explícita que la cartera era un activo compartido y que cualquier acuerdo de traspaso requería consentimiento de ambos socios. Segunda, que el acuerdo de confidencialidad con la competencia constituía una violación del deber de lealtad societaria. Tercera, que tenía 2 opciones. Un acuerdo extrajudicial que reconociera la participación de Sergio en la cartera de clientes, o un proceso legal que haría todo esto público. Andrés eligió el acuerdo extrajudicial. Lo firmaron esa misma tarde, con modificaciones al borrador de cierre que el abogado redactó en el momento. Sergio recuperó su participación proporcional en la cartera. La empresa cerró oficialmente. Cuando terminaron de firmar, Andrés recogió sus cosas, se puso la chaqueta, llegó a la puerta. Se detuvo, no se giró. Sergio levantó la vista. Andrés no dijo nada más, abrió la puerta y salió. Sergio se quedó mirando la puerta cerrada durante un momento. Luego miró al abogado, que ordenaba papeles con discreción. Luego miró el contrato original, el que habían redactado con 800 euros a los 22 años, que seguía sobre la mesa. Lo dobló, se lo guardó en el maletín. Sergio salió del edificio 20 minutos después. Era tarde. La calle estaba encendida con la luz amarilla de las farolas y el ruido ordinario de una ciudad que no sabía que acababa de cerrar algo. Pensó en la frase de Andrés. Sabía que ibas a encontrar algo. No era una confesión de culpa, era algo más complicado. El reconocimiento de alguien que había vivido 2 años sabiendo que cargaba con una versión de sí mismo que no podía sostener indefinidamente y que en algún nivel quizás había querido que alguien lo viera. Sergio no sintió victoria. Sentía algo más parecido a lo que siente un edificio cuando le quitan una columna que creías que era decorativa y resulta que era estructural. 30 años de amistad, 20 de empresa. Y en algún momento entre los dos, Andrés había decidido que sus propios intereses valían más que ambas cosas. No con odio, no con rencor, sino con esa frialdad calculada de quien separa el afecto del negocio y no entiende por qué el otro no puede hacer lo mismo. Sergio lo había conocido desde los 22 años, y esta era la primera vez que lo veía completo. No era mejor ni peor que la versión anterior, era más real. Y esa realidad tenía un precio que ningún acuerdo extrajudicial podía cubrir. Los 30 años que había invertido en conocer a alguien que resultó ser también esto. Eso era la ruptura,
No la firma, no la puerta cerrada, sino el momento en que Sergio entendió que iba a tener que aprender a recordar a Andrés como las dos cosas a la vez, el amigo y el plan, sin que ninguna de las dos cancelara a la otra. Eso era lo que costaba, y no había documento que lo registrara. Si esta historia te tocó, si alguna vez construiste algo con alguien y al final descubriste que no estaban construyendo lo mismo, quiero leerte abajo, sin nombres, sin detalles. Solo dime, ¿lo viste venir o llegó de golpe? Estoy aquí,